Ya estamos más que preparados para abordar el tema en agenda, riesgos laborales por catástrofes en empresas. Usted puede participar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, para hacer alguna consulta. Para ello está con nosotros ya nuestro invitado, el ingeniero Carlos Rodríguez, para conversar sobre este tema, especialista también en temas laborales y en temas que tienen que ver con higiene y ocupación laboral. Bienvenido, qué grato que nos acompañe, ingeniero. Quisiéramos iniciar este tema entendiendo un poco qué se podría considerar como catástrofe laboral. Bueno, gracias por la invitación. Este es un término que desgraciadamente hasta que se da el evento, se da el nombre, catástrofe. La catástrofe la tenemos de dos vías. Una vía natural que puede ser una llenada, una inundación, puede ser también el derrumbe de alguna parte. Ya lo hemos tenido, una de estas fue la de Pozoltega, no sé si recuerdan, ahí hubo un desplazamiento de tierra y lodo y los resultados fueron que la población pues se vio muy afectada. Después tenemos el catástrofe que lo puede causar el mismo hombre dentro de las empresas, por ejemplo, la explosión de líquidos inflamables. Ya hemos tenido una situación de referencia en lo que va en estos 10 años, que fue la explosión de un tanque en el puerto de Sandino, donde vimos explosiones continuas de varios tanques de hidrocarburos. Entonces, la catástrofe son elementos que nosotros tenemos que hacer la prevención para evitar que esto suceda. Uno de los ejemplos que ya históricamente nosotros tenemos es el de los que trabajan la mina artesanal. Sí. Los mineros artesanales se les da la alerta de que por la lluvia pueden haber derrumbe Sí. y desgraciadamente no siguen las instrucciones. Así Y es. aquí viene la actuación de lo que nos dice la ley, el Código del Trabajo, sobre lo que debe tener un trabajador en condiciones de riesgo profesionales. Por ejemplo, debe estar asegurado en la Seguridad Social, en el INSS, desde el primer día que él empieza operaciones. Él ya inicia trabajo y ya está protegido por la Seguridad Social en eventos que sean accidentes profesionales o accidentes laborales. La categoría del accidente laboral es la que ocurre en ocasión o a consecuencia del trabajo, que nos indica el Código del Trabajo en el artículo número 110. Si no es eso, se considera un accidente común. Entonces, lo primordial antes de iniciar operaciones es tener a la gente inscrita en la Seguridad Social. Lo segundo, las empresas deben de hacer un análisis de todo lo que pueda suceder. En la ley 837 de la Dirección General de Bomberos solicita que exista un plan de emergencia y este plan de emergencia debe ser aprobado por los bomberos y deben de existir brigadas contra incendio, la brigada de control de fuego, evacuación y brigadas de primeros auxilios, las cuales están integradas por los trabajadores que deben de tener habilidades para atender y mantener una situación de peligro. De igual manera, si nosotros vemos o estamos en una situación de incendio, lo primordial que nos enseñan los bomberos y lo que nos enseñan los planes de emergencia es salvar a los humanos y no tratar de salvar ninguna, digamos, una mesa, es que dejé mi bolso y voy a regresar. No, lo primordial, lo que nos dicen los planes de emergencia es salvar la vida humana, que eso es lo principal. En situaciones de ahorita, vemos que con las primeras lluvias ya se están incendiando casas particulares, hay un primer incendio en el mercado oriental y ya vamos a ver esta consecuencia, este efecto dominó que empieza a dar el agua. Ingeniero, usted hablaba un poco que también se solicita o se orienta también a algunas empresas a que no se ejerza algún tipo de labor, por ejemplo, en el caso de los juriceros, explicaba un poco cuando está las lluvias. Pero, ¿qué sucede cuando estas personas necesitan el día a día, no están bajo el régimen de seguridad social, no cuenta con ningún tipo de beneficios y son trabajadores de prácticamente servicios profesionales? ¿Cómo sucede ahí la situación? ¿Qué pasa? Mire, esas figuras hay que manejarlas, las contrataciones. Si yo tengo una contratación, por ejemplo, yo soy una industria zona franca y contrato a que me retiren la basura, a que agarren todos los sobrantes y se los saquen de la empresa, entonces esa contratación no tiene una figura productiva,
Por consiguiente, cualquier cosa que le suceda a la persona, el empleador que hizo ese contrato solo tiene la obligación de llevar a la persona, si está lastimada o está envuelta en un accidente, al hospital o al centro de salud. Pero si el contrato implica productividad, o sea, que es parte del sistema o del proceso de producción, se le debe de cubrir todos los gastos médicos, se le debe de cubrir las lesiones y hasta una posible indemnización. Pero debe haber una relación de productividad en el contrato. De igual manera, los servicios profesionales que sufren accidentes dentro de la empresa, habría que considerar si están dentro de un horario estricto de la empresa, como es decir, de las 7 de la mañana a las 4, donde se rompe el vínculo de servicios profesionales porque está bajo un régimen de la organización con un horario. Los servicios profesionales no deben de estar en ese régimen. El de servicios profesionales no hace uso en su momento de la, digamos, el medio ambiente de trabajo, sino que él puede trabajar donde se le ocurra y no tiene horario dentro de la empresa. Entonces, cuando yo rompo ese vínculo porque lo someto a un horario de 7 a 4 de lunes a viernes, ya estoy involucrando al trabajador a este servicio como parte de la nómina de la organización. De igual manera, siempre la ley, el Código del Trabajo y la ley 618 involucra la inscripción de todos los trabajadores en la seguridad social. Correcto. Cuando ya nosotros estamos bajo estas circunstancias, situaciones, además de toda la catástrofe que usted explicaba que puede ocurrir en la empresa, pero si hay algo que fue expuesto en los trabajadores y genera una enfermedad como tal, ¿también podría considerarse bajo esta catástrofe? Mire, el Código de Trabajo considera las enfermedades profesionales que son a consecuencia del trabajo. Uno de los puntos que nosotros analizamos en esta parte es la fase de la exposición y los resultados que nos puede dar la exposición. En el anuario estadístico de la Seguridad Social nos da las enfermedades profesionales que más tienen incidencia en la población laboral. Y tenemos el túnel del carpo como primer lugar, tenemos en segundo lugar la hipoacusia sordera, en tercer lugar tenemos la tendinitis, en cuarto lugar tenemos problema de la columna lumbalgia, y en quinto lugar nos sale el problema de la deficiencia renal, o sea, los riñones. Estos 5 son los que han predominado en los últimos 10 años, podemos decir, y que presenta la población laboral. Ahora, para tener esta enfermedad profesional y catalogarla como enfermedad profesional, hay un proceso médico que va desde la asistencia de la clínica provisional, el traslado al hospital de riesgos profesionales y después un diagnóstico del médico tratante para pasar ese diagnóstico a un comité de la Seguridad Social para que pueda denominarse enfermedad profesional. Se tienen que ver muchos factores acá. La población a veces no entiende que esto es por fase, quieren inmediatamente llegar ya al diagnóstico y esto es por fase. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades profesionales? En las enfermedades profesionales se logra el tratamiento, se logra tener la asistencia médica especializada y en algunos momentos hasta prótesis para poder ayudar a la persona a integrarse de manera normal a sus puestos de trabajo y a su vida cotidiana. Esos beneficios es cuando ya estamos en ese proceso de la enfermedad o declarada la enfermedad profesional. También pueden haber situaciones de pensiones parciales por enfermedades profesionales o pensiones totales por enfermedades cuando ya no puedes trabajar del todo, ya tienes una lesión y no puedes trabajar al 100%. Entonces, todos estos elementos tienen que ir en orden, tiene que llevar epicrisis y tiene que ser constante la persona para que tengamos al final una resolución que nos beneficie con eso de la enfermedad profesional. ¿Y por qué de la importancia de abordar este tema? Porque la catástrofe laboral tiene consecuencias y tiene consecuencias para el trabajador principalmente, y tiene consecuencias también para la empresa. Recordemos que el mayor activo que tiene toda empresa son los humanos. Sí. Y los humanos deben de estar protegidos. Nosotros lo estamos viendo hoy actualmente con las leyes, con la Constitución de la República, donde se está considerando el resguardo, las condiciones y hasta la parte psicológica en el trato de la organización que no afecte al humano.
Este es uno de los factores que más se debe de cuidar, lo estamos viendo también en ordenanzas y lo estamos viendo en diferentes áreas, como es la alcaldía, que no permite la contaminación ambiental, el ruido, porque esto genera también algún disconfort dentro de la población. La regulación de la basura, el control de los botaderos de basura, las multas por malos hábitos y costumbres que tiene la población de quemar basura, y en este verano que pasó queman basura y entonces vemos que hay incendios en las casas domiciliares y las pérdidas se pueden volver muy grandes, completas, totales. Entonces estamos viendo que hay una organización en normativas, en leyes, en los diferentes entes reguladores, la alcaldía, la Dirección General de Bomberos, el Ministerio del Trabajo. Estamos viendo otras entidades como el MINSA que empiezan a regular y a buscar cómo manejar con controles todas las situaciones que nos puedan llevar a una situación, digamos, de catástrofe también, o epidemia, o otro tipo de denotación que le podemos dar cuando hay una gran población afectada. Correcto, leemos un mensaje que tenemos a través de nuestra página en Facebook, ya puede hacer usted también sus comentarios y consultas. Nos preguntan cuándo le colocan una prótesis debido al mismo accidente laboral, se retira, bueno, la pensión al INSS, nos dicen por acá. Yo sé que no es el tema del INSS, pero quizás nos puede orientar. Bueno, en cuestiones de que si te ponen una prótesis por un accidente laboral, usted empieza a tener deterioro de su salud por esa operación o esa mala praxis tal vez que se pudo dar en el momento de que se le puso la prótesis, se puede tomar esa como una consecuencia de un accidente, y en el artículo 111, donde está enfermedades profesionales del Código del Trabajo, dice que pasa a ser una enfermedad profesional y se tiene que tratar como ello. No va a perder nada ahí, lo único que pasa de la lesión como consecuencia a esa lesión principal, la enfermedad o la declaración de la enfermedad profesional. Recuerden que si nosotros no tenemos el cuidado que nos indican los médicos y no manejamos bien la situación posterior a una operación o a una prótesis que nos pueden dejar, podemos tener secuelas que nosotros mismos las estamos generando, como es si te dicen un descanso de 15 días, es un descanso de 15 días, pero nosotros entendemos así, descanso de 15 días, ocupo los 15 días para pintar la casa, para cambiar algo, entonces no, es descanso completo. Entonces, como no recibimos el tiempo que nos da médicamente la recuperación, entonces podemos generar secuelas posteriores y estas pueden pues causar un daño más que la principal en el accidente. Otra persona nos dice, si durante trabajé en una empresa sufrí problemas de desgaste en algunas vértebras que me impiden trabajar ahora, aunque ya no labore ahí, ¿se considera una enfermedad profesional? ¿Y qué podría hacer al respecto? Nos dicen por acá. Ok, el mismo artículo 111 nos dice de que aunque hubiese terminado la relación laboral, usted tiene derecho. Entonces, si a causa del trabajo y después fuiste a otra empresa o te retiraste y tenés la lesión, podés apelar como una enfermedad profesional. Esto es ir a la oficina de la Seguridad Social, exponer el caso y llevar la evidencia para que se le pueda declarar y se tome un caso como enfermedad profesional. De igual manera, estas consecuencias tienen que manejarse según lo que nos da el Código del Trabajo. No puede llegar solo por hablar, tiene que hacer referencia de los artículos afectados por su situación. Correcto, vamos a seguir con los mensajes recordándoles a ustedes que hoy estamos hablando sobre los riesgos laborales por catástrofes en empresas, siempre dirigido a la higiene y seguridad ocupacional. No estamos hablando necesariamente de temas de seguridad social, ¿verdad? Pero por ahí podemos también darle algún tipo de respuesta. En el caso de lupus, dice una persona, ¿es riesgo laboral? Muy buenos días, yo tuve un accidente laboral, fue fuera del país, estuve trabajando para una empresa como servicio profesional, ¿tengo derecho a una indemnización? Mire, estos casos y es común porque aquí tenemos transportistas que viajan en toda la región, se van a Costa Rica, van a Honduras, a El Salvador, a ellos se les exige un seguro internacional, aparte de las cotizaciones que tiene. En una situación que él sufra un accidente fuera del país,
lo va a cubrir el seguro internacional. En caso de que él no tiene esa cobertura, cuando regresa al país tiene que informar inmediatamente a la Seguridad Social lo que pasó y llevar las evidencias para que se le considere el tratamiento y para que se le considere el riesgo profesional. Pero tiene que estar bien claro, ¿verdad?, que el accidente debe generar evidencia, tiene que llevar las evidencias para que sean investigadas y él tenga los beneficios de ley. Pero comúnmente eso se les pide. De igual manera, una consulta que me hicieron un muchacho, dice, yo soy parte de la brigada contra incendios. En la empresa se incendió, nosotros nos activamos, pero el jefe nos hizo meternos en una bodega a sacar material. Aquí hay que quedar claro, cuando sos miembro de la brigada y te sucede algo en ejecución como brigadista, ese es un riesgo profesional, usted está cubierto. Pero recuerde que se va a hacer una investigación y en la investigación usted tiene nada más el objetivo de mantenerse con salud, usted con vida, y de proteger a los humanos y no tiene nada que ver con los materiales. Sí. Entonces hay que dejar bien claro que los que están en la brigada, los trabajadores que están en brigada, solo deben de atender la situación de emergencia con los humanos y nada con activos de la empresa, con documentos, etcétera. Si ahí sucede algo y no estaba la vida de alguien de por medio, entonces ahí en la investigación va a ser muy complicado que se te considere un riesgo profesional. Correcto. La persona que dice que si el caso de lupus es un riesgo laboral. No, es muy difícil poderlo determinar. Eso es de causa, digamos, genética, entonces es muy difícil asociarlo a la consecuencia del trabajo. Correcto. Otra persona dice, tengo 22 años de trabajar en una empresa, en el 2021 me dio trombo, en el 22 lupus, ¿es enfermedad de riesgo laboral? Igual no, esas son otras consecuencias, no es a consecuencia de ocasión del trabajo. Ok. ¿Qué pasa cuando el documento de resolución pasa a manos de investigación laboral? Bueno, ya son otros temas. Yo soy trabajador de servicio profesional, ¿a qué tengo derecho? Porque llego a las 8 y salgo a las 5 todos los días. Entonces ahí ese es el caso y la figura que nosotros estábamos manejando, que hay empresas, ¿verdad?, que utilizan esta figura del servicio profesional para reducir algún gasto o algo. Y esto lo que trae consecuencias es que si esa persona está en horario de trabajo y le sucede algo, es responsabilidad del empleador darle todo, desde la atención médica, la posterior, los gastos de traslado, los gastos de exámenes especiales. Ahí lo dice la ley en el inciso número 100, donde se dan las condiciones y responsabilidades. Y en el 104 y 105, donde nos dice todos los parámetros que se debe hacer el empleador para cubrir lo que son los posibles o situaciones de riesgo que tenga el trabajador. Igual en la ley 618, ahí nos indica también la cobertura que deben tener los trabajadores. Ahora, esta figura dejen de manejarla porque la organización lo he visto que lo está haciendo común. Si él entra a las 7 y sale a las 4, está ya en una jornada laboral de la organización. Por consiguiente, ya es un trabajador de la organización. Correcto, ya nosotros vamos concluyendo, pero dentro de las consecuencias de una catástrofe laboral se puede entender también como daños a la salud de los trabajadores, daños materiales, impacto económico, impacto social. En el impacto social podrían ir los trastornos emocionales, psicológicos en los trabajadores y sus familias también. Eso estaría incluido ahí y sí, eso en base a las varias consultas que nos hacen, si el lupus, si algún tipo de enfermedades podría ser parte de la catástrofe laboral. Entonces, si esa catástrofe generó eso al trabajador, ¿se podría entender como una catástrofe? Se va a atender como una enfermedad profesional porque la consecuencia, digamos, un derrumbe y parte de la estructura del derrumbe tenemos materiales tóxicos y la persona estuvo expuesto en ese momento a ese material tóxico y le genera una enfermedad profesional, entonces esa enfermedad profesional se considera laboral y se tiene que medir igual como consecuencia del trabajo. Esto podemos ver ejemplos en la gente que estuvo expuesta con la caída de los edificios en Estados Unidos, las dos torres gemelas, sí. Esta gente estuvo al asbesto expuesto
y a ellos se les consideró enfermedad profesional, hasta se le dieron indemnizaciones. Correcto, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Rodríguez. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla para aquellas personas que estaban haciendo la consulta de su contacto. Con muchísimo gusto le va a atender para aclarar todo este tipo de situaciones, cuándo es una catástrofe laboral, cuándo es un riesgo laboral, qué nosotros debemos hacer, qué no es un riesgo laboral, aunque lo parezca, pero son los especialistas quienes los van a determinar. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Vamos de inmediato con Xochitl Cristina, está más que preparada. Buenos días.